pues iniciamos nuestra segunda hora del programa, lo hacemos y así nos sitúa la sintonía, con muchas ganas de trabajar, nuestro tiempo laboral con Alberto Carcedo. Buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes, Alexia. Y hoy acompañados de José Miguel Sánchez, socio de Talents Profit, además de coach. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, Alexia, Alberto. Hoy le recuperamos. Hoy le recuperamos. 2 o 3 semanas, no me acuerdo, ¿no? Habéis estado bien acompañados, Bueno, siempre nos acordamos, y echamos de menos. ¿Os acordáis que dije a principios de febrero que íbamos a tener un mes muy cargado de contenidos y que íbamos a hacer un esfuerzo en traer personas de cierta relevancia? Y acabamos, yo creo que con la gran figura, ¿no? Que es José Miguel Sánchez, claro, que no se nos olvide que es autor del libro Poderoso como un niño, gran libro, José Miguel. Muy recomendable que las personas lo lean. Claro que sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, y a lo mejor uno de esos aprendizajes, porque se pueden extraer muchos, tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es, nos vamos a proponer una meta y es olvidar, abandonar el lenguaje víctima. Vamos a dejar ya de ser víctimas o de considerarnos como tales, ¿no? José Miguel. Ojalá. Que hay mucho de esto, ¿verdad? Hay mucho victimismo. Bueno. Muy común. Es la mejor excusa, al final. En estos momentos, pues sí, puede que haya mucho victimismo. Cuando hablamos del lenguaje víctima, hablamos de ese lenguaje donde colocas todo lo malo que te pasa fuera de ti. Es por culpa de, y casi siempre hay, el ejemplo más típico que solemos poner es cuando he suspendido un examen de pequeño es porque me tienen manía, sin embargo cuando lo he aprobado probablemente es porque he hecho un gran esfuerzo. El lenguaje víctima trabaja desde fuera. A mí me pasan cosas porque otros, o porque no tengo suerte, o porque la autojustificación que utilizamos todos, ¿no? Sí. Es muy habitual en las empresas, ¿verdad? Desde un plano más psicológico es un lenguaje víctima que tiene un coste muy alto para la persona. Y con el tema que tratamos aquí en este espacio, imaginaos ese lenguaje víctima cuando estoy buscando trabajo. Pues te va a disminuir tus posibilidades de encontrar ese trabajo y de tener éxito en una entrevista. Bien, Alberto, yo no sé si quieres preguntar algo. A mí creo que la interrogación próxima es obvia. ¿Qué tenemos que hacer para dejar yo creo que es ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos de la persona más negativos en el que puede incurrir, ¿no? Una persona que tenga ese lenguaje víctima, José Miguel, se está retroalimentando en lo negativo. Y eso significará que todo lo que tú vayas a poder hacer para poder resolver tu problema, lo único que estás haciendo es echarte cada vez más piedras encima para no resolverlo. Por lo tanto, cualquier persona que esté en ese estado, en el estado de decir, oiga, todo lo que me sucede es por culpa mía, o yo no soy capaz de hacer no sé qué, o yo no tal, ¿qué clave le podemos dar a esas personas que a lo mejor nos están escuchando en este momento para cambiar ese estado? Claro, porque entiendo y amplío un poquito el tema es muy importante y muy interesante de Alberto, que quien utiliza el lenguaje víctima lo hace en todos los aspectos de su vida y no solamente desde la perspectiva verbal. Es decir, esto es una filosofía de vida, ¿no? Un know-how, a lo mejor, como se puede decir. Tiene un sentido para la persona. Y si me permitís, antes de dar receta de cómo cambiarlo, lo que tenemos que entender es a qué nos referimos con ese lenguaje víctima. Todos aquellos no puedo, todos aquellos yo no soy capaz, esto no es para mí, yo no valgo, o lo que decía antes, es culpa de mi jefe, de mi empresa, de la crisis, etcétera, etcétera. Es todo ese lenguaje que te incapacita. Como tú decías, Alberto, cuando yo empiezo a hablarme de esa manera, esas verbalizaciones que yo hago y esos pensamientos que yo hago, al final se convierten en reverberantes. ¿Qué significa reverberantes? Que están todo el rato dando vueltas en mi cabeza. Por lo tanto, me estoy fijando en todo aquello que quiero evitar, de lo que quiero huir. Por lo tanto, no voy a poner el foco en lo que quiero conseguir. Ese lenguaje víctima me va a llevar a que yo me dé cuenta de aquello que es malo para mí, pero no voy a ver todo lo que puede ser bueno. Claro, cuando yo tengo el foco en aquello que es malo, ¿qué es lo que voy a ver? Eso que es malo. Por tanto, al final todo eso se va a convertir en una especie de pescadilla que se muerde la cola y que al final, pues lleva a una negatividad que incluso tiene una serie de sintomatologías psicofisiológicas, etcétera, etcétera. Pero perdón, también tiene su parte o su lectura buena, que sería la inversa. Si proyecto lo positivo, voy a hacerlo realidad, lo bueno. Fíjate, antes de entrar ahí, había otra cosa que has dicho tú, Alexia, que me ha parecido muy interesante. Cuando estas personas están con estos pensamientos negativos, no es que estén atrayendo lo negativo, es que realmente están encontrando una satisfacción en eso negativo. Y tú dirás, ¿qué satisfacción? Una justificación.
pero más que una justificación es lo que están encontrando es que otras personas les van a prestar atención, claro. Aunque sea negativo. Es decir, que yo sea víctima va a hacer que tú te preocupes por mí, que yo te diga, jo, he vuelto a ir al médico, y ahora me han encontrado no sé qué, y ahora tengo estos achaques, y ahora tengo estos dolores, y fíjate qué mal estoy porque mi jefe como un niño, poderoso como un niño, porque es un comportamiento muy infantil, ¿no? Pero en negativo. Es decir, cuando un niño está ahí realmente está buscando algo que le falta. Está buscando una carencia porque no la encuentra en su alrededor, normalmente en padres o en familiares muy cercanos. En un adulto, esa carencia que podría resolverla él mismo, decide no resolverla y decide encontrar la satisfacción justamente en eso, en la atención. Entonces, cuando yo estoy con mi lenguaje víctima, lo que estoy consiguiendo es que Alberto me haga caso, es que Alexia me haga caso, es que el resto de personas me hagan caso, aunque me hagan caso para decir pobrecito o pobrecita. Por lo tanto, el lenguaje víctima tiene un sentido para la persona. Claro, decías Alexia, y si yo me pongo a pensar en positivo, ¿eso significa que todo lo que voy a traer es positivo? A mí me gusta hablar un poco de felicidad, porque ahora se habla muchísimo y en cierto modo le estamos quitando valor a una palabra que para mí es muy potente. Yo no creo tanto en la felicidad como en momentos de congruencia, es decir, donde lo que pienso y lo que hago se parece y además me lleva a lo que quiero conseguir. Desde este punto de vista, cada vez que yo me focalizo y pienso y hablo en función de lo que quiero conseguir y no de lo que temo, probablemente lo que yo encuentre alrededor me acerque a eso. Y dejadme que os ponga un caso. Si yo, y esto es muy fácil, cuando nuestras parejas están embarazadas, de repente, ¿qué es lo que ves? Muchísimas embarazadas. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Tu cerebro se está focalizando en aquello que le importa. Desde este ejemplo tan básico, imaginaos que lo que me importa es conseguir ese puesto de trabajo que yo quiero, hacer esa entrevista de la manera que yo quiero hacerla, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a prepararme en mis pensamientos y en mi lenguaje es para conseguir hacer y el trabajo que realmente quiero. ¿A través de qué? A través del pensamiento y de las verbalizaciones que me van a llevar a conseguir ese puesto de trabajo. Lenguaje y pensamientos incapacitantes delante de un entrevistador no me van a permitir conseguir eso. No puedo, no soy capaz, esto no es para mí, soy de letras, este tipo de cosas que no... Bueno, este tipo de palabras es que hay que recomendar desde aquí que no se digan en la vida, ¿no? Dicen que hasta incluso la negativa, el no se debe utilizar en determinados contextos y lo hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Alexia? Hay cosas que no se pueden decir. Mirad, yo creo que ya lo hablamos en otro programa. Hay estudios que hablan de que a los niños se les dice unas 200 veces al día no, o cosas negativas de no hagas, y solamente unas 25 veces sí es. Entonces, claro, en muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos escuchado ese lenguaje y probablemente esa sea la razón por la que lo tenemos, por la que lo utilizamos o por la que nos viene con más facilidad. Pero no todo el mundo... No, por supuesto que no, es decir, tú al final cambias, es decir, una cosa es lo que te están condicionando de pequeño y luego como tú consigues liberarte de esos condicionamientos. Yo creo que sí, la mayoría. ¿Cuántas personas, incluso antes de procesar mentalmente lo que está escuchando, parece que ya automáticamente es el no, pero... Bueno, eso es muy común, claro, pero preferido del no, no, pero, no, pero... El pero sustituye todo lo que hay anterior a la coma, ¿no? Entonces... Te cambia el sentido de lo que digas. Tú puedes decir lo que quieras, dices pero ya has cambiado el sentido. Yo hice un curso en relación a esto, y claro, era la manera, efectivamente, y cómo tenías, de hecho, como obligación que mantener una conversación obviando la palabra no en todo momento, aunque tuvieras que manifestar negativa, pero haciéndolo de otra forma. Y siempre cuando, bueno, pues tienes que reconocer una carencia, nunca es yo no puedo hacer esto, sino haría mejor lo otro, pero nunca sin reconocer lo que yo Alexia, no soy capaz. Aquí insistimos semana tras semana que buscar trabajo no es entregar un currículum, hay muchas más cosas. Yo ahora estoy insistiendo... Un aprendizaje entero. Estoy insistiendo en las redes sociales que no solamente es tu formación en docencia, sino que hay mucha más formación que tienes que conseguir hacer. Y una de ellas es esta. Tienes que saber cómo expresarte en una entrevista de trabajo. Tienes que entrenarte cómo pensar, qué exponer en una entrevista de trabajo. Mirad, por ejemplo, lo que estás comentando, es decir, yo tengo que saber claramente lo que quiero comunicar. Lo que estabas hablando hace un momento, Alexia. Tengo que tener muy claro qué quiero comunicar. Y luego cómo comunicarlo. ¿Qué quiero comunicar? Significa qué voy a mostrar de mí, qué objetivos tengo, qué objetivos quiero que mi entrevistador vea en mí. A partir de ahí, mi comunicación será poderosa siempre y cuando comunique los objetivos, pues no lo que quiero evitar. Lo que siempre digo, hay una estantería con tu producto.
¿Cómo lo quieres poner tu producto? No, pero olvídate de la estantería. Tú eres el producto en la estantería. Exacto. Como te expreses es la imagen que tiene tu producto en la estantería. Por lo tanto, ten cuidado con lo que estás diciendo. Algo muy mío es, no solo es lo que haces o dices, sino más bien cómo lo haces y cómo lo dices. El mismo hecho y la misma palabra manifestada de formas distintas puede tener connotaciones y sentidos absolutamente opuestos. Y luego ya, que me gustaría que José Miguel lo tocase, aunque sean unos minutos, imaginemos que nos han contratado. Llegamos a una empresa y seguimos con ese lenguaje víctima. A ver, lo difícil primero es que te contraten con ese lenguaje víctima. Bueno, imagínate que te han contratado. Llegado el caso... ¿Cuánto tiempo vas a durar? Los 3 meses de prueba, con suerte. A ver, claro, es muy importante esto. A ver, pero aquí hay dos cosas. Una, ¿cómo tienen los demás con ese lenguaje víctima? Y dos, las personas que nos escuchan tienen que ser muy conscientes de cómo les está haciendo, de cuánto daño les está haciendo ese lenguaje víctima. Cada vez que yo estoy hablándome negativamente, estoy poniéndome con miedos, estoy poniéndome en fase de alarma. Por lo tanto, mi sistema inmunológico se está preparando para algo que luego no es real. Es decir, muchos de nuestros miedos no acaban existiendo, lo hablábamos la última vez que estuvimos aquí. Por tanto, yo me estoy preparando, estoy poniendo en fase de alarma mi sistema inmunológico a través de mis pensamientos negativos y no hay tal peligro. Por tanto, lo primero que tienen que ser conscientes del daño que se hacen a ellos mismos. Entonces, claro, me decías antes, bueno, ¿y cómo lo cambiamos? Pues una vez que sabemos que el lenguaje víctima no nos sirve para nada, aunque tenga una justificación que es que encontrar la atención de los demás, realmente lo primero, y hablabais la semana pasada, tuve la oportunidad de escuchar el programa de radio la semana pasada, y hablabais del autoconocimiento, y aquí hemos hablado mucho del autoconocimiento. Es decir, estas personas buscan provocar la atención en los demás, buscar el cariño, como decías de los niños cuando tienen esa carencia, el cariño en los demás. Lo que tenemos que aprender más es a amarnos a nosotros mismos, a darnos a nosotros el cariño, a ser conscientes de en qué somos buenos y en qué nos tenemos que desarrollar. A partir de ahí, una vez que yo soy consciente de todas las cosas buenas que tengo y todos los seres humanos tienen muchísimas cosas buenas, entonces es cuando yo puedo empezar a hablarme bien. Bueno, pues nos vamos sin más dilación rápidamente a esa oferta u ofertas, espero que cada vez sean más, de nuestra bolsa de trabajo. Por cierto, empresas que puedan poner a nuestra disposición puestos laborales, que lo hagan, que contacten directamente con Alberto o con nosotros, y aquellos que necesiten ocupar uno de ellos, lo mismo. A ver si podemos colocar. Vamos con ello. Estamos seleccionando a través de Jovinet, uno de nuestros patrocinadores, a personas que trabajen como televendedores en la provincia de Sevilla. Tienen que tener un certificado de discapacidad de al menos un 33%. Personas interesadas que contacten conmigo, como siempre les digo, a través de mi web www.conganasdetrabajar.com. Es un trabajo estable para trabajar, insisto, como televendedores en la provincia de Sevilla. Y ya les vengo repitiendo de semanas anteriores, en mi empresa, en registro, van a trabajar conmigo directamente, con lo cual es una alegría para muchos de los que me siguen. Comerciales, necesitamos un comercial que trabaje en el servicio, en la venta de servicios informáticos, así que alguien está dispuesto, que contacte conmigo, que yo le trataré fenomenal. Por último... Encima con enchufe, Alberto. Encima con enchufe. Por último, buscamos también analistas, asesores financieros, el sector de las finanzas y banca. Hay una empresa que buscan personas jóvenes, dinámicas, con perfil emprendedor y capaces de trabajar por objetivos. Y esto es un trabajo donde se requiere personas con contrato de autónomo para trabajar con sus propios clientes, lo advierto primero. Se garantiza formación continua de la empresa, la ventaja que tiene es que les van a formar sin ningún coste adicional, etcétera, y cuando termine la formación se pueden enganchar a este proyecto que yo lo conozco y creo que es interesante. Pueden trabajar, como es natural, a jornada de tiempo parcial o tiempo completo, se valorarán conocimientos comerciales y financieros, tendrán incentivos nacionales e internacionales, atractivo plan de carrera, desarrollo dentro de la empresa, remuneración atractiva según rendimiento. Así que venga. Pues reiteramos ese llamamiento, empresas que se sumen por favor a esta bolsa de trabajo, y todos aquellos oyentes, que cada vez son más, son muchísimas las descargas, gracias por el seguimiento, que necesiten de la ayuda de Alberto y de todo el equipo que colabora en esta labor para esa búsqueda de trabajo, que comuniquen con nosotros. Voy a recordar, con tu permiso, Alberto, tus datos, aunque se te encuentra en todas partes, cualquier red social está presente Alberto Carcedo, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, a través del correo electrónico aceorienta@gmail.com, su blog, y el teléfono 636-787-568, 636-787-568.
5, 6, 8 interesados en las ofertas de trabajo que ha comentado Alberto. Currículums, directamente yo soy más partidaria, Alberto, no tanto de remitirlos a las empresas que nos facilitan sus direcciones, sino canalizarlos a través de ti, a través del correo del programa, donde prefieran, para que nosotros nos aseguremos de que llegan, y además llegan de la mano de Alberto, que no es lo mismo que uno más. Claro. Así que tu mano es muy cualificada y además tiene sus ventajas. Alberto, pues la semana que viene más. Terminamos con una frase de Confucio que decía así: esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. Buen consejo. Buen consejo, a pensar sobre la reflexionar con esta frase. Recuerden ser muy positivos también esta semana y que la semana que viene más. Venga, más, y dicen que mejor, lo vamos a intentar. Contigo, en cuanto a ti, difícil, Alberto. Así que enhorabuena, gracias y hasta el próximo sábado.